Justamente el Centro de Acopiadores ha organizado una comisión de impuestos para asesorar por todos estos cambios que están implementando, ¿no es cierto?, el gobierno para los controles, ya sea el CIO, ya sea el RUCA. Hay cambios muy importantes donde va a haber un movimiento en todos los contadores del sector para ponerse al día con la información del CIO, con la información del RUCA, porque si no, no se va a poder trabajar. Entonces, el Centro de Acopiadores ha organizado una comisión de impuestos que viene trabajando ahora ya, prácticamente no se han tomado vacaciones los chicos en enero y febrero, sabiendo lo que iba a pasar ahora. Así que estamos un poco organizando para ver cómo podemos asesorar a toda esa masa de empresarios, ya sean los que fabrican alimentos, los que hacen aceite, los que hacen balanceado, van a tener que inscribirse todos en el RUCA y hay un nuevo sistema de información y que van a tener que hacer los certificados, hacer las liquidaciones. Entonces, el centro se está preparando para asesorar a toda esa gente que va a tener que tomar medidas y ponerse al día con todo esto nuevo que está pasando, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que se dan? Bueno, el tema del CIO grano hay que informar toda la mercadería que usted está, los negocios que se hacen en el día. Antes usted hacía el negocio y no lo informaba. Hoy tiene que informar al momento el negocio en ese organismo. Y después, ¿en dónde entran todos los otros sectores de la cadena? Y cuando usted entra, por ejemplo, el que entra en el RUCA, el que compra cereal, antes compraba cereal, se lo facturaban y listo. Hoy un fabricante, por ejemplo, de alimentos que compre un maíz a un productor, va a tener que hacer un certificado, que eso lo hacía antes la copiadora, la cooperativa, y al hacer el certificado tiene que hacer una liquidación, un 1116B, que tampoco lo hacía antes. Y todo eso lo tiene que informar en tiempo y forma. Entonces, esos son los cambios que va a haber, que mucha gente que no hacía el certificado ni la liquidación, porque se le hacía, el que le vendía, le hacía una factura, cambia ese sistema. Sin lugar a dudas, todas estas nuevas normativas, el objetivo fundamental es empezar a transparentar cada vez más el mercado y evitar el comercio negro que se daba hace varios años y que hoy es cada vez más difícil, a pesar de que se sigue dando en algunos lugares. Ahora, lo que no cabe ninguna duda, y esto sucede no solamente con el sector agropecuario, sino con todos los sectores económicos en general, es la carga administrativa que están teniendo las empresas a la hora de implementar todos estos nuevos trámites, todos estos nuevos certificados, todas estas nuevas guías para poder realizar los transportes. Y esto ha ido directamente a la parte administrativa de las empresas y a incrementar el personal necesario para realizar un trámite que en definitiva se está haciendo para la AFIP. Yo creo que en medida, tal vez para sincerar más el mercado, lo que pasa es que está soportando el sector una carga, ¿cómo te puedo decir?, de gestión, porque para hacer todo esto, es decir, cada firma, cada empresa necesita mucho más gestión porque tiene que pasar los informes en tiempo y forma, tiene que es decir, adecuarse a la nueva modalidad y exigencia que tiene. Y yo te diría hoy, si comparamos el sistema con 3 años atrás, y creo que triplicamos el nivel de gestión en las empresas. Es un poco tedioso, ¿no?, porque eso significa más personal y personal capacitado. Entonces, eso hace que las empresas por ahí se resientan por ese tema, porque tienen que tomar más personal capacitado. Y hoy en día estamos en la parte económica, con estos precios de los cereales y con todos los precios que están reducidos en el sector, es decir, la rentabilidad de las empresas se ha reducido. Entonces, hoy pasa a ser un inconveniente. Y la campaña agropecuaria sigue dando por ahora buenos resultados en cuanto a los rendimientos, pero con estas últimas lluvias de la semana donde hubo anegamientos muy graves en la provincia de Córdoba, Santa Fe y lluvias bastante importantes en la provincia de Entre Ríos, hay que ver cómo salen y cómo se comporta el tiempo en los próximos días para ver si no va a afectar de alguna manera los rendimientos, sobre todo de soja, que es el cultivo que se espera mayor cantidad de rendimiento y de lo que más va a haber. En este panorama,
los acopios y las cooperativas fueron quienes financiaron la cosecha de los productores, la siembra y posterior cosecha de los productores, y quienes están esperando cobrar todo este financiamiento. Y los productores también están esperando cosechar para poder pagar. Y en este contexto, ¿se puede pensar que los centros de acopios, que las cooperativas tengan posibilidad después de esta campaña de invertir? Bueno, es una pregunta que nos estamos haciendo todos los del sector, ¿no? Porque como decís, hubo que salir al cruce para el financiamiento las cooperativas y los acopiadores, es decir, todos los privados, porque los bancos han restringido el crédito hacia el productor. Y para lograr mantener la producción y mantener la cantidad de hectáreas sembradas, el sector privado hizo un esfuerzo en financiarlo. Pero bueno, la incógnita es ahora la cobranza de todo eso que se financió, porque la rentabilidad del productor con los precios que estamos teniendo, es decir, no va a ser. Hoy, en el mejor de los casos, porque vemos que realmente ha llovido bien, el maíz dentro de todo vamos a tener un nivel aceptable de rinde, la soja falta, pero hasta ahora lo que se ve viene con un nivel aceptable de rinde, pero asimismo con esos niveles de rinde, es decir, la economía del productor va a ser negativa, salvo algunos casos de algunos campos muy especiales, algunas zonas con las tierras muy buenas, que por ahí, y tierras propias, va a ser rentable. Pero lo que es campos arrendados y campos, como sabemos que son acá en la provincia, que son de medio pelo, las economías se van a resentir mucho. Y en este contexto el productor tiene que saldar primero todas las deudas que tiene de la campaña, después tiene que pensar en la próxima campaña y después tiene que ver si le queda algo de renta, ¿no? Y sí, el productor tiene que pensar eso. Nosotros tenemos que pensar en cobrar todo lo que tenemos que cobrar para poder darle el año que viene, porque si no, es decir, si no se cobra ahora, el año que viene se paraliza el sector, ¿no? Entonces, la preocupación del productor es pagar, la preocupación nuestra es cobrar, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo entre todos para que este sistema siga. Bueno, pensar eso, en crecer en este momento, el sector realmente ya no lo está pensando en cómo seguir y llegar a la próxima cosecha, ¿no? Porque con este nivel de precio yo creo que ningún productor está pensando en renovar fierros, ningún empresario está pensando en agrandar plantas. Por lo que te decía hoy, ¿no? La preocupación ahora es del productor de pagar lo que debe y de nosotros cobrar lo que nos deben. Entonces, me parece que va a ser un año que no se van a ver inversiones en el sector, ¿no? Y los costos prácticamente de la campaña ya están fijados, salvo algunas cuestiones que todavía falta discutir, y entre ellas la posible suba de los fletes que se está reclamando del sector transportista. Desde el sector cerealero, ¿creen que esto no va a llegar a ser determinante ni va a ser posible porque los números hoy no dan para subir un solo peso? No creo, porque realmente, es decir, yo creo que el sector de fletes, de los transportes, tal vez se merecen un aumento, ¿no? Porque todos merecemos hacer un trabajo y que sea rentable. Pero también está que el productor, para el productor no es rentable, para el maquinista no es rentable, para el acopio no es rentable, y yo creo que también el transporte deberá hacer un esfuerzo este año como para que todos estemos en las mismas condiciones, ¿no? Así que yo no creo que se aumenten los fletes. ¿Cómo ven el año? Entre los cambios contables, cambios impositivos y este panorama. Y la pregunta es difícil contestar, porque yo creo que uno mismo se pone a escuchar a los economistas y a escuchar a los políticos y por ahí ni ellos se ponen de acuerdo. Entonces es un año muy complicado porque estamos en un año electoral donde por ahí decir el gobierno se ocupa de lo político y no del sector, porque realmente deberían mirar al sector qué es lo que está pasando, pero bueno, es un año político y por ahí le cuesta mirar eso, ¿no? Y también a la oposición para reclamar cosas también le está costando reclamar eso, porque sabemos que es un año político. Lamentablemente lo vamos a sufrir y va a ser un año que realmente esperemos que pase. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.